así de Gianni y Alicia un poquito, por eso les pregunto, por ahí si están muy... Y no sé quién es el que tiene ahí la cámara apuntándome, quién es. El del Galaxy. Agustín. Ah, ok. Está bien, como no sale el nombre. Carla, yo estos que diste último no los hice, porque no tuve tiempo ahora que empezamos, viste, con la escuela. ¿A qué te referís con los últimos? Con lo que... Del lunes. Ah, no, está bien. O sea, yo en realidad el lunes, o sea, sugerí que quien ya había terminado, para no cortar con la práctica, que siga con la estructura repetitiva mientras, guay, ¿sí? Pero ahora, en esto que vamos a ver hoy, de paso, ahí mismo incorporo esa estructura, así la vemos, ¿sí? Siempre recuerden igualmente que ustedes, ya o sea, el tema, el conocimiento, aunque no esté a lo mejor tan firme, ya los vimos. Recuerden que nosotros ahora lo que estamos haciendo es usar un lenguaje de programación para implementar esos algoritmos que nosotros ya los vimos y estuvimos viendo cómo funcionaban, ¿sí? Por ahí puede ser que pase que nos esté costando un poquito la sintaxis. Pero bueno, eso es al principio. Después uno solo lo va incorporando y bueno, y ya cuando uno quiere acordar va haciendo, o sea, a mí también hay muchas veces que al hacer programas en distintos lenguajes, que también obviamente me pasa de tener esos mismos errores, pero son de sintaxis, ¿sí? Lo importante, como siempre digo, es tener el algoritmo en la cabeza, ¿sí? Después, lo otro es una traducción. Pero bueno, les cuento lo que vamos a incorporar hoy. A lo mejor es un concepto que ya lo han visto o no. Cuando estamos utilizando un lenguaje de programación, muchas veces necesitamos de otras funciones o de algunas, o sea, necesitamos que haya algunas funciones que nos faciliten algunas cosas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo que manejar fechas, estaría bueno que ya haya una función predeterminada que maneje fechas. Si tuviera que manejar distintos tipos de números o, no sé, hacer cálculos con días, ¿no? O sea, que nosotros no tengamos que hacer todo el cálculo. Esas funciones, ya los mismos lenguajes de programación, o sea, tienen muchísimas de esas funciones que nos facilitan a nosotros, a los programadores, poder obtener o poder hacer más fácil resolver algunos otros problemas. A eso se le llama biblioteca, o le suelen llamar librerías o framework. ¿Y qué son? En realidad son pequeños programas que justamente hacen eso, nos facilitan la utilización o resolver algún problema. ¿Bien? Yo ahora les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar, por ejemplo, lo que es la librería estándar de Python. ¿Qué quiere decir? Es una librería, o sea, son toda una colección de programitas que nosotros para usarlos tenemos que invocarlos, ¿sí? Los tenemos que llamar. Pero que todos esos programitas nos van a facilitar algo de una forma tan sencilla como llamarlos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en algún momento yo les dije, cuando empezamos a ver funciones y eso, yo les dije que el hecho de que nosotros pongamos escribir y entre comillas pongamos lo que queremos que salga por pantalla, o sea, que nosotros podamos hacer en esa línea, que algo salga por pantalla, es una especie de programita en realidad interno que está haciendo que al poner escribir lo reconozca y lo que está ahí adentro sale por pantalla. ¿Lo recuerdan? Sí, Carla. Sí, bueno. Sí. Bárbaro, bien, bueno. O sea, eso no es una librería, pero sería algo muy similar, ¿sí? Yo ahora les comparto la pantalla para que ustedes vean en la documentación de Python, que están, o sea, como parte de la documentación, obviamente, todas las librerías. Bien. Ven, fíjense, esta es la página oficial de Python, ¿sí? Si ustedes se meten a Python y van a documentos, se van a encontrar con esta página. Fíjense que de acá lo más común es que lo encuentren en inglés, bueno, pásenla al español para entender, a no ser que sepan, que entiendan inglés fluidamente. Bueno, fíjense,
La biblioteca estándar de Python, ahí nos dice qué es, ¿sí? La biblioteca contiene módulos incorporados, escritos en C, C es otro lenguaje de programación, que brinda acceso a las funcionalidades del sistema, como entrada y salida de archivos, que serían de otra forma inaccesibles para los programadores. Claro, si nosotros tenemos que hacer desde lo más interno, hacer todo, no sería posible, sería como, en algún momento dije, ya un trabajo más de científico que de personas como nosotros, comunes. Bueno, fíjense la cantidad de librerías, ¿sí? Ojo, no que esto no se asusten, no quiere decir que tengan que aprenderla ni nada de eso, ¿sí? O sea, todas estas librerías, cuando uno quiere hacer algo en Python, dice, pero tiene que haber, porque después con el uso uno se va dando cuenta que hay cosas que tienen que estar. Bueno, uno las empieza a buscar. Esto es una librería interna, pero hay también un montón de librerías externas, ¿sí? Que no se haga ningún problema el tema de las librerías o bibliotecas, es algo que a medida que vayamos progresando vamos a ir usando y es algo que se va a ir incorporando. Obviamente no es nada que tengan que saber de memoria, sí que existen, que son, cómo se invocan y dónde las puedo encontrar y nada más, ¿sí? Después, a medida que los problemas van surgiendo, bueno, vamos utilizando esta u otra librería y cuando queremos acordar, nos damos cuenta realmente de cómo es el funcionamiento y ya después lo hacemos casi automático. ¿Bien? Por eso yo le muestro toda esta barbaridad de cosas, pero no es para que crean que tienen que aprenderlas, ni mucho menos, ni yo, ni no sé si algún otro programador. O sea, esto es a medida que se va utilizando, uno va utilizando tal o cual biblioteca y se va acostumbrando a ella y listo, nada más. Así que bueno, pero es algo, bueno, como les decía, que se usa, que lo tenemos que usar y está bueno que ya lo empecemos desde ahora a incorporar a medida que vamos progresando en lo que ya sabemos, ¿sí? Entonces, para implementarlas y hacerlo de manera práctica e ir aclarando, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Que es este, que es el mismo ejercicio que ustedes tienen en Classroom. Se van a encontrar con dos archivos. Uno que les dice qué son las bibliotecas, que es un poco lo que yo les estuve contando, pero más formal. Y el otro es este mismo ejercicio resuelto, la primera parte, o sea, resuelto hasta acá, hasta el punto C. Pero debajo del ejercicio resuelto hay un punto D que tienen que incorporar a ustedes como tarea, ¿sí? Como para que ustedes también, no está allá de que hagan lo que yo estoy haciendo, también hagan algo que lo tengan que resolver ustedes. Pero van a ver que no es nada de otro mundo. Entonces, ¿empiezo? ¿Estamos? ¿Sí? Pero nos escucho rebajo. Voy a... Un segundo, a ver si soy yo que tengo el volumen bajo. Bueno, ahí estoy escuchando la publicidad de Molto, me parece. ¿No? Se me ve activado a mí el micrófono. Sí, creo que es de Molto esa. Sí. Bueno, bárbaro, empezamos entonces. Fíjense, programar un juego donde el jugador tenga que responder lo más rápido posible al resultado de un cálculo dado. ¿Sí? Por ejemplo, 2 por 10, 2 por 5, algo muy sencillo como para resolver el problema. No es necesario complejizar eso, ¿sí? No nos suma ni nos resta en hacer el programa. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, el juego terminará cuando el usuario responda no a la pregunta inicial si quiere seguir jugando. O sea que va a haber una pregunta inicial y depende si la respuesta del usuario va a dar otra vuelta al juego o no. ¿Bien? Ya ahí, fíjense, cuando vamos por ese punto ya sabemos que es algo que se va a repetir. Entonces ya ahí nosotros tenemos que decir, ciclo repetitivo. O sea que vamos a usar una estructura repetitiva. Ahora, si esa estructura depende de una condición, ¿sí? Recuerden de las estructuras repetitivas que vimos, que tenían cada una su particularidad, ¿cuál de ellas se repetía hasta que una condición se cumplía? ¿Recuerdan cuál era? Mientras, exactamente, ¿sí? La estructura repetitiva mientras
se ejecuta mientras se cumpla la condición dada. Si no, Y el repetir hasta no, porque no. Eso puede hacer, también lo podemos hacer con repetir hasta. porque acá dice que, o sea, si el usuario responde que no, cambia. Entonces, repetir hasta que, Sí, puede ser cualquiera de las dos. Puede ser, porque las dos, o sea, repiten hasta una condición. ¿Sí? Voy a usar, te digo la verdad, no les voy a mentir, voy a usar la estructura repetitiva mientras, y no la de repetir hasta. Esa la dejo para la semana que viene, ¿por qué? Porque, fíjense, no busqué no busqué la sintaxis en Python del repetir hasta, ¿sí? ¿Me explico? claro, O claro. sea, Sí, entonces, sí. bueno, prefiero Yo hacerlo lo, con el mientras, o sea, el resultado debería ser el mismo, pero como no lo busqué en la documentación, lo había tomado como, por ejemplo, cuando dice el juego termina hasta que el usuario responda que no, y vos preguntaste, lo primero que se me vino fue el repetir hasta, pero sí, el mientras podría ser. mira, Mientras, exactamente, mientras que se te venga, justamente, mientras que ya en la cabeza de uno, estructura, está perfecto, ¿sí? Después me tiene que servir esa estructura. Yo creo que sirve en cualquiera de las dos, que sirve la de mientras y que sirve la de repetir hasta, cualquiera de las dos. Sería cuestión de probarlo y después, bueno, uno puede trabajar con una, con otra, si tienen el mismo comportamiento es indistinto, ¿sí? No voy a utilizar la que dijiste vos, Marcelo, por esta cuestión que te digo. Pero será cuestión después, la voy a buscar y de probar, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente yo como programadora quizás no es tan habitual en mí utilizar el repetir hasta. Fíjense, solamente por eso, por una cuestión de gusto mío, pero eso no quiere decir que el gusto de ustedes sea otro y utilicen repetir hasta y está perfecto. Carla, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, decime, Fuera de este problema. decime. ¿Hasta cuándo tenemos clases? yo escucho re bajo, la escucho re bajo a Sí. Consuelo. Es mi micrófono. Ah, no, mira, lo último que nos dijeron fue hasta fin de abril. O sea, en realidad es así. Nos hará unos 15 días más o menos, nos dijeron que las clases se podían extender hasta abril, hasta fin de abril. La verdad que no, hoy hablé con Ana y me dijo algo de mitad de abril, así que, no sé, mientras tanto, hasta, total, a ver, sí, creo que yo voy a tener algoritmos 2, ¿sí? Estamos viendo los horarios y eso. Si soy yo quien sigo con algoritmos 2, no hay ningún problema porque es una continuidad. Al tener el mismo profesor, se continúa y punto. O sea que si por ahí quieren tener una semana como es de vacaciones, vamos a decir, hasta el comienzo del segundo año, lo podemos pautar. Pero esto tómenlo todo porque en realidad no lo hablé formalmente, nos mandaron un mensaje diciendo eso, pero me parece que era un mensaje medio, si ustedes quieren. Así que no sé, en principio era hasta ahora, hasta marzo, y ahora, bueno, se extendió un poco más. Así Claro, sí, sí. que pregunto bien y para la semana que viene veo si les tengo algo en concreto, ¿sí? Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, bien, entonces, eso ya me da la pauta entonces de que tengo que utilizar una estructura repetitiva con una condición. Después me dice, el cálculo cambiará en cada vuelta del juego, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, le voy a preguntar al usuario, no sé, múltiplos de 2, ¿sí? Yo voy a necesitar algo que haga que, si va a ser múltiplo de 2, el 2 va a ser un número constante, una multiplicación, y lo que va a cambiar va a ser el otro número. Por ahí en una vuelta le puedo preguntar 2 por 10, en otra 2 por 22, en el otro 2 por 5, ¿sí? Depende del tipo de juego que haga. Pero lo importante es que ¿qué voy a necesitar para que esos números, ¿sí?, sean aleatorios? Porque en realidad yo no voy a hacer un programa con todas las variantes. Imagínense que si yo tengo, no sé, por ejemplo, la tabla del 2, 10 veces voy a escribir lo mismo, y si fueran 100, lo voy a escribir 100, lo voy a escribir 1000, ¿sí? O sea, no sería funcional un programa así. Entonces, si recuerdan, y nosotros utilizamos una función que justamente lo que hacía era devolvernos un número aleatorio entre los números que nosotros le poníamos. ¿Sí? Azar. Era al azar, exactamente. Bien. En el lenguaje de programación, a eso le llamamos random, ¿sí?
Y en el caso de Python, si yo escribo random, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no está incorporado en el lenguaje básico, vamos a decir, sino que es parte de una biblioteca, de una librería. Entonces, yo para poder utilizar esa función, que se llama random, tengo que invocar anteriormente a una librería. Ahí es donde entra el uso de las librerías. Que ahora lo vamos a ver en la práctica. Pero no sé si me explico bien de qué va todo esto de la librería, ¿sí? Son pequeños programas que, por ejemplo, en el caso de ahora necesitar algo que, o sea, algún pseudo programa que nos devuelva un número aleatorio, lo tengo que invocar. ¿Sí? Es eso. Y fíjense, el punto C me dice que, según la respuesta, acertada o no, haya acertado o no, va a salir un mensaje, felicitaciones o volver a intentar, cualquiera de los dos, depende de su respuesta, pero junto al tiempo que tardó en responder. Entonces ahí aparece otra pregunta, ¿y cómo calculo el tiempo? ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, la pregunta a los programadores más avanzados, cuando aparece como un programa así, lo primero que dicen, debe haber una librería, y lo que hacen es buscar en la librería del programa que estén utilizando, del lenguaje, cuál orden puede resolver ese tipo de problema. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, vamos a empezar por lo que ya sabemos, vamos a olvidarnos de las librerías, y después las vamos invocando, y vamos a empezar con la estructura repetitiva, y aparte de eso, fíjense que el punto C dice, según la respuesta, acertada o no, saldrá un mensaje, bla, bla, bla. ¿Qué otra estructura estoy utilizando para responder ese ítem? ¿Qué otra estructura necesitaría? ¿Cuál? ¿Cuál es? La más común que utilizamos siempre. Sí. Claro, la estructura repetitiva sí. Entonces, sí, la respuesta es tal, que suceda tal cosa. Y si no, que suceda otra. ¿Sí? Adentro de la estructura igual, porque todo eso tiene que ser mientras el usuario me haya dicho que sí, que quiere jugar. Porque si el usuario dice que no, el programa se termina y listo. ¿Sí? Entonces, voy a empezar con el mientras, se escribe while. ¿Sí? O sea, esa es la palabra que dicen. Mientras, y acá yo voy a necesitar decir, bueno, pero, ok, ¿y dónde está la respuesta del usuario? Entonces voy a necesitar una variable, ¿sí? A la cual le voy a llamar jugar. Mientras jugar sea igual a qué. Yo le voy a preguntar al usuario. Que ahora lo vamos a ir armando, ¿sí? Antes o después, pero estamos armando la estructura. Mientras jugar sea qué. ¿Cuál sería la condición? O sea, ¿qué es lo que tiene que decir el usuario para que en realidad el juego comience? ¿Cómo tendría que ser la respuesta de ese usuario? O sea, yo le voy a preguntar, ¿querés jugar o vas a seguir jugando o algo así? El usuario va a contestar ¿qué? Sí. Bien. ¿Sí o no? En este caso, para que el juego comience, la respuesta debería ser igual a ¿qué? Así. Así. Perfecto. Así. Consuelo, por ahí no te escucho bien, por eso quizás lo decís y no... Sí, yo prácticamente no la escucho La escucho muy bajito, por eso, por ahí la tapo. prácticamente no la escucho. No bullying. Pero bueno, es un favor que me hace. Yo no te escucho, así que podés contestar lo que quieras, Consuelo. Gritá, Consuelo, gritá. Voy a empezar Como a hacían los gritar. pobres chicos. Esto es bullying. Pobres estos alumnos No, en el campo, ni gritá si- así. Fíjate que ni siquiera se le mueve el micrófono de los participantes acá en Zoom, ni siquiera se mueve como que está hablando, nada. No No la... sé qué problema. Sí, no, ni la detecta. Claro, ni la detecta el micrófono, ¿cierto? Ya me van a tener presente. El algoritmo de Zoom no te quiere. No, se ve que no. Pero ¿es tu teléfono? Ay, la tengo para Consuelo. ¿Es tu teléfono o es Zoom? Es un micrófono incorporado que tengo en la computadora. Está bien. Pero te pasa con todos, no con Zoom. No, no con todos. Está bien, está bien. Bueno, yo te escucho, muy bajo, pero te escucho. Así que bueno. Bueno. Mientras jugar sea igual así, entonces, que en Python el entonces son los dos puntos. Fíjense que es una estructura similar a todas las que venimos haciendo. O sea, la otra era, ahora cuando utilicemos el condicional, es if, condición, dos puntos. ¿Sí?
Entonces, mientras jugar sea igual así, y ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Voy a tener que hacer el cálculo, preguntar, o sea, mostrarle el cálculo al usuario, porque si no, ¿cómo sabe? ¿Sí? Para poder responder, va a tener que, o sea, para poder darme una respuesta, yo de alguna manera le tengo que mostrar a él la respuesta a qué, ¿no? Entonces, voy a comenzar con lo siguiente. Antes de la estructura while, voy a comenzar ya partiendo de que jugar tiene como un valor inicial, sí. Entonces, la primera vuelta está asegurada. ¿Me explico? La primera vuelta está asegurada porque jugar ya tiene sí. Entonces, sí o sí entra. Y después, antes de salir del while, me voy a tener que acordar de volverle a preguntar al usuario si quiere seguir jugando o no. ¿Bien? Entonces, acá viene cuando empezamos con las librerías. Porque yo voy a tener que hacer dos cosas. Hacer el cálculo, para lo cual voy a tener que necesitar usar random, y el tema del tiempo. ¿Bien? Entonces, fíjense, al tiempo yo voy a necesitar una variable que guarde el tiempo de, o sea, en qué momento él comenzó a jugar. ¿Bien? Y después voy a necesitar otra variable que guarde cuál es el tiempo en el que responde. ¿Bien? Y después, para ver cuál es el tiempo que en realidad tardó, voy a tener que hacer un cálculo, una resta. ¿Están de acuerdo con eso? Yo lo voy haciendo y ustedes me van diciendo, esperá, no entendí, lo que sea. ¿Sí? Entonces, voy a tener que utilizar una biblioteca de tiempo para poder ejecutar algunas órdenes. ¿Sí? Para importar una biblioteca lo hago de esta manera. Tengo que poner la palabra import, ¿bien? Y en este caso yo ya sé, porque yo ya me tomé el trabajo de buscarla, ¿sí? Que la biblioteca que necesito se llama time. Entonces, import time. Eso va a hacer que yo pueda utilizar todos los módulos que contiene esta biblioteca dentro de este programa. Hago acá un pequeño parate del programa y voy a ir acá a la página para que ustedes lo vean nada más, ¿sí? Fíjense, a ver, yo empiezo a buscar y digo, no sé, función, esto no sé ni siquiera qué es, entonces seguramente no me está sirviendo en este momento, tipos numéricos, tipos de iteraciones, ¿sí? Son las distintas bibliotecas que hay que pueden, o sea, que tienen cosas que resuelven ese tipo de problemas, ¿no? Ven, por ejemplo, no sé, lo que están en matemáticas, si necesitan hacer cálculos con números complejos, fíjense que hay una biblioteca que se llama MAT, ¿sí? Y bueno, ahí adentro seguramente debe haber funciones que me resuelvan o me faciliten algunos problemas. Acá está Random, una de las bibliotecas que vamos a usar, pero ahora estoy buscando la de Python. Estaba por acá. Esto Ahí de la pasaste. ¿la viste? Sí, 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 porque estaba con Violeta. No, porque claro, yo ya la estuve viendo. A ver, ¿dónde habrá quedado? Ay, ¿La ves? y no, ahora. Espera, sí, ahí vi algo. Siento que me escuchás más fuerte ahora, ¿no es Ahora te cierto? escucho mejor, sí, ahora sí. ¿Vieron? Acá estoy otra vez. Sí, que te habían criticado fue esto. ¿Viste? Eh, Ahí, ahí, Ahí ahí, está, ahí. ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay, se fue! ¿Más abajo o más ¡Ay, arriba? no! Para No arriba, la para veo, abajo. no sé qué me pasa. Chicos, se pueden. A ver, esperen, debe haber un computador, a ver, No, no, esto. no, no. No te des por vencida. No, pero no puede ser. Ahí está. O sea, no. Lo que hice fue directamente, bueno, claro, yo ya tengo la ventaja de que sé cómo se llama la biblioteca. Entonces directamente la llamé. Pero a ver, si yo lo hubiera encontrado ahí que no la vi, ¿sí? Ustedes la vieron, lo que hacen es entrar al link y lo que les muestra es exactamente lo mismo. ¿Ven? Tiempo de acceso y conversiones, y ahí nos explica qué es lo que hace este módulo, y ahí empezamos a buscar, a ver qué es lo que nos puede ir sirviendo. Ojo, yo entiendo que quizás ven esto así y dicen, esto es el cupo, no. Yo solamente se los muestro para que ustedes vean que yo no lo estoy inventando, que esto sale de algo.
pero es algo que después solo va a ir saliendo, ni se preocupen por esto. Por ahora lo que vamos a hacer es usarlas así, como las hago yo. Ah, mira, Carlos la puso Important, y es una biblioteca. Eso es lo que por ahora importa que ustedes sepan, ¿sí? Después todo esto no es importante que lo sepan, ¿sí? Pero yo se los muestro para que vean que no estoy inventando. ¿Bien? Entonces, yo importo una biblioteca, ¿sí? En este caso Time, porque yo ya lo sé. O sea, pero porque lo sé, porque la usé, nada más, no porque la estudié ni nada por el estilo. No es que algo que tengamos que saber. ¿Bien? Entonces, importo la biblioteca para poder utilizar una de sus funciones, que la voy a utilizar para poner cuál es el tiempo actual. Esa función yo se la voy a asignar a una variable, a la cual la voy a llamar inicio, ¿sí? Entonces, fíjense cómo uso la biblioteca, time, y yo como ya sé cuál es el módulo que me está calculando el inicio de la, o sea, en realidad, a ver, por ahí se me hace difícil, time.time, lo que hace esa función es darme, o sea, me devuelve en segundos cuánto hace desde el inicio de la computadora, que depende de los sistemas operativos, pero del año 70, cuántos segundos pasaron hasta el momento en que se ejecuta esta instrucción, ¿sí? Entonces, yo voy a tener cuántos segundos pasaron desde el año 70 hasta ahora, 3 de marzo de 2021, 18:41 minutos. Esos segundos, esa cantidad de segundos va a ser guardada en la variable que yo definí acá, inicio. ¿Bien? Se va a cortar en un ratito, nos volvemos a conectar. ¿Me explico qué es lo que hace esta función? Abro y cierro paréntesis. ¿Sí? O sea, todo esto hace eso. Entonces, yo en inicio tengo guardado esa primera cantidad de segundos. ¿Bien? Entonces, ahora lo que voy a tener que hacer es preguntarle al usuario, o sea, cuál es la pregunta del juego. Para eso voy a usar un print. Voy a preguntar directamente, le voy a preguntar. ¿Cuál es el resultado de? Y ahora, por ejemplo, voy a decir 2 por, y acá la otra parte, ¿cuál serían? Todos esos números aleatorios, ¿sí? Entonces, para eso voy a usar otra variable, ¿sí? A la cual voy a llamar num azar, o sea, un número al azar, por num azar. Pero ojo, esto es una variable. Si es una variable, ¿cómo iría acá? Si yo lo pongo así como en un azar, es lo mismo que poner resultado, cuál es texto, es una cadena de texto. Pero para que Con me una muestre el llave. ¿cómo? Corchete, llave. creo que es. ¿Una llave? Exactamente. Llave, Entre corchete. llaves. Exactamente. Entre llaves. Bien. Cierro las comillas, cierro el paréntesis, y acá, porque me acordé, si no después me iba a dar el error, recuerden que cuando queremos mostrar dentro de un print, queremos mostrar contenido de una variable, poníamos la cadena de for. ¿Recuerdan A mí el eso? otro día me hizo un ejercicio sin poner el F, me dio el resultado todo ok, y Sí. después estaba haciendo otro, no le puse el F y no, me tiraba errores por todos lados. Le puse la F y Y se se solucionó. solucionó, pero ojo, ese primer ejercicio, si no le pusiste la F, quizás acá no estabas mostrando, ¿estabas mostrando alguna variable? Sí, sí, sí. Ah, mira qué raro. Bueno, pues, a ver, Python tiene eso, que depende de las versiones y depende, hay cosas que se programan, o sea, con el mismo resultado, con palabras diferentes, con palabras claves diferentes. Muchos de ustedes, por ejemplo, yo estoy acostumbrada a, si lo tengo que guardar en una variable, pongo la variable acá abajo. Otros directamente este print no lo utilizan y lo ponen dentro del input. Y es lo mismo. Muchos de ustedes lo hacen y está bien. O sea, es otra manera, pero el resultado es el mismo. Yo lo hago así para que sea más ordenado y me acostumbré de esta manera. Pero vieron que muchos de ustedes me ponen dentro del input, me ponen todo esto. Está bien, son dos formas diferentes de hacer lo mismo. ¿A qué me refiero? Fíjense, lo que el usuario responda ahí, yo lo voy a guardar en una variable. Lo voy a llamar respuesta. ¿Sí? Como viene desde teclado, que usaba la función input así, ¿sí?
¿Están de acuerdo? Muchos me ponen esto acá dentro del input y el resultado es el mismo. O sea, es otra forma de hacer lo mismo, de pedirle a alguien que haga por usuario. Ahora, bien, tengo que ver num al azar, qué es lo que va a contener, o sea, ¿cómo hago para calcular? Por el hecho de haber puesto una variable que a mí se me ocurrió, no va a ser un número al azar. Bien, para eso yo voy a tener que utilizar otra librería, entonces me voy a tener que importar, la cual se llama random. ¿Sí? La librería random tiene un montón de funciones, que una de esas va a ser que me tiene un número aleatorio. ¿Bien? Entonces, importo la librería y antes de preguntar voy a azar asignarle ese número aleatorio. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Fíjense que es muy similar a cómo invoco a una función de time, pero de random. Como yo ya sé, lo que voy a invocar se llama randint. Se llama randint. Así se llama la función que me va a devolver un número aleatorio. Pero adentro del paréntesis voy a decir, bueno, pero un número aleatorio entre qué número y qué número. Entonces, si yo quiero, díganme ustedes, entre qué número quisieran que, o sea, 2 por 10, 2 por 11, 2 por 15, desde el 1 al 10, o sea, con qué números aleatorios vamos a jugar. Eso va a variar después en el resultado que vea el usuario, ¿sí? Díganme ustedes, si no pongo uno yo al azar, si ustedes no me contestan ya. Listo, pongo uno yo al azar, entre 1 y 10, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Sí, sí, perfecto. Sí, bárbaro, bueno. Entonces, fíjense, ya utilizamos dos librerías. Una para que me dé el resultado del tiempo, la otra para que me tire un número, para que me devuelva un número aleatorio. Acá lo definí que ese número aleatorio sea entre 1 y 10. O sea que acá va a poder ser, con el usuario va a haber 2 por 1, 2 por 5, 2 por 8, no va a haber nunca 2 por 12, ¿sí? Porque está fuera del rango, ni 2 por 0. Pero entre 1 y 10 puede haber cualquier número de forma aleatoria. Bien, que es lo que me pide acá. Entonces, guardo en la variable de respuesta, guardo lo que el usuario respondió. Una vez que tengo la respuesta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Según la respuesta, acertada o no, saldrá un mensaje junto al tiempo que tardó en responder. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hago para hacer el punto C? ¿Qué estructura utilizo? Según la respuesta, If. Claro. sí, perfecto. Entonces, sí. ¿Y acá cuál sería la condición? Mi pantalla, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, estábamos acá. Sí. ¿Sí que? ¿Cuál es la condición? O sea, según la respuesta, acertada o no, saldrá un mensaje junto al tiempo que tardó en responder. O sea, según la respuesta, acertada o no, entonces, ¿cuál sería la condición? Si la respuesta es correcta. Exactamente, entonces, la respuesta va a estar adentro de esta variable. ¿Sí? Porque yo pregunto, ¿cuál es el resultado de 2 por el número al azar? Lo que el usuario escriba se va a guardar adentro de respuesta, ¿sí? Entonces, si respuesta es igual a quién. O sea, ¿cuál sería? O sea, ¿cómo sé yo si lo que él responde acá, o sea, lo que respondió y se guardó acá, es igual a qué? Sería a esto, ¿sí? A este cálculo. Porque nosotros no vamos a saber nunca cuál es el número al azar. Pero sí vamos a saber que va a ser 2 por ese número, que va a ser el mismo que le preguntó. ¿Por qué? Porque esta variable, num azar, guarda ese número, ¿sí? Que esta función tiró al azar entre 1 y 10. Vamos a suponer que esta función tiró el número 5. Entonces, al usuario le va a decir, ¿cuál es el resultado de 2 por 5? Y el usuario va a responder 10, si es correcto, o va a responder 20, si no lo sabe. Pero lo que sí, nosotros como programadores sabemos que la respuesta correcta es 2 por un azar. El número al azar. ¿Se entiende? ¿Sí? Nosotros sabemos que es esa la respuesta correcta. Si acá le preguntaron 2 por 5, bueno, acá va a ser si eso que respondió es igual a 2 por 5. ¿Sí? Entonces, si eso que respondió es correcto, ¿sí? 2 puntos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a
decir, vamos a darle un mensaje de felicitaciones, porque en este caso sería correcto, y le vamos a mostrar cuánto tardó. Entonces, un mensaje, yo voy a mostrarlo por pantalla. Felicitaciones. ¿Sí? Usted tardó, esto es todo texto, ¿no? Usted tardó. Y acá yo voy a tener que hacer un cálculo, que lo puedo hacer previamente para más prolijidad, pero acá la realidad es que voy a mostrarle, perdón, ¿sabes? Voy a mostrarle cuánto tiempo, o sea, entre esos corchetes, la variable que yo la voy a calcular, de cuánto tiempo tardó en responder. Entonces, usted tardó en responder. Cierro, y acá como estoy mostrando, voy a mostrar una variable ahí, voy a poner también la cadena. Bien, entonces, anterior a esto voy a calcular, perdón, fuera del if. ¿Por qué? Porque si responde mal, no va a calcular el tiempo, y yo el tiempo lo necesito, tanto si acertó o no, ¿me explico? Entonces el cálculo lo hago afuera, de la condición. Voy a utilizar, así como acá puse una variable inicio, ¿sí? Que me guarda el tiempo desde el comienzo de la programación del año 1970 hasta el momento de la ejecución. Voy a hacer otra variable, ¿sí? A la cual voy a llamar final, que va a guardar lo mismo. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre esta, o sea, entre este número que se guardó en inicio y en este que se guardó en final? Y la diferencia que tardó en ejecutarse esto, en el usuario pensar, escribir el resultado, entonces va a haber una diferencia de segundos entre inicio y final. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Cric, cric, cric. Más o menos. Sí. No, más o menos, Carla. Bien. En teoría, en este momento, yo estoy guardando el momento en segundos, ¿no? En segundos, el momento en segundos en que cuando yo ejecuto este programa, una vez que el usuario dijo sí, bueno, ese momento en segundos lo estoy guardando en esta variable, o sea, ese horario, vamos a decir. Vamos a suponer que el usuario a las 18:54 dijo que sí. Entonces acá o sea, lo que equivale a, a las 18:54 en segundos, se guardó en inicio, ¿bien? Después pasaron unos segundos, unas décimas de segundo, en que se ejecuta esta instrucción y le pregunta al usuario cuál es el resultado de 2 por el número que sea. Ahí pasó un tiempo. El usuario quizás se puso a pensar cuánto era 2 por 5, hacer las tablas, qué sé yo. El tiempo es otro. O sea, que final guarda otro tiempo. Sí, claro. O sea, cuando comienza el juego y él da el sí, comienza a correr el tiempo. Y en final time el tiempo para. Claro. Y marca los segundos que Exactamente. transcurrieron desde jugar hasta el final time. Exactamente, es eso. Es eso, ahí está. Ahí Marcelo lo explicó mejor que yo, porque la verdad, viste, cuando a veces no. Y entonces, acá guardo momento en segundos en que responde, ¿sí? El usuario. ¿Entendés, Alicia, cómo es? O sea, acá se guardó, ponele 54, empezó a ejecutar el programa, y el usuario respondió 55. Bien, y 54 se guardó en inicio y 55 en final. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer el cálculo de la diferencia entre el tiempo que se guardó en final y el tiempo que se guardó en inicio. Esa resta me va a dar cuántos segundos tardó segundos, porque esto me lo devuelve. ¿Sí? Sí. Bien. A tiempo le voy a asignar la siguiente operación. Final menos inicio. Y ahí me está dando la cantidad de segundos. Entonces, ¿sí? Fíjense que en realidad el programa después cuando uno lo ve es más sencillo. Entonces, acá, ¿qué es lo que voy a mostrar? ¿Usted tardó? ¿Quién tiene el tiempo que tardó?
¿Quién lo tiene? O sea, ¿qué variable tiene el tiempo? Tiempo. Exactamente. Tiempo. Ahí está. Entonces, usted tardó lo que contiene la variable tiempo en responder. Ahora cuando lo ejecutemos, bueno. Entonces, esto es si la respuesta es correcta. Si no es correcta, entonces vamos a poner, recuerden que Python me exige la indentación. Cuando pongo un si no, tiene que estar a la misma altura del y, ¿sí? Porque es si sucede esto y si no, lo otro. Estos dos tienen que estar a la misma altura. Entonces, si no, Importantísimo. exactamente, voy a poner imprimir. Voy a usar F también porque fíjense que acá dice, saldrá un mensaje junto al tiempo que tardó, acertado o no. Entonces, cualquiera de las dos formas va a salir este lo voy a tener que mostrar. Vuelve a intentar. Vuelve a intentarlo. Y bueno, se tardó en responder. Cierro. ¿Sí? Entonces, fíjense, todo esto se ejecuta dentro del mientras. Si el usuario dijo que sí, empieza a ejecutarse todo esto. ¿Sí? Y si dice que no, tiene que volver otra vez arriba, ¿o no? Si dice que no, se termina el juego. Ahora lo vamos a... se termina el juego. Claro, no juega. O sea, no juega más. Entonces... como dice, vuelve a intentarlo, pensé que tenía que... No. Ahora, ¿qué nos falta entonces? ¿Qué nos estaría faltando? Vos misma lo dijiste. ¿Qué pasa? Recuerden que estamos dentro de una estructura repetitiva y esta se va a repetir. Repetir, claro. Exactamente. Ahora yo lo que voy a tener que hacer es dar el corte, o sea que volver a preguntar. Es dentro de la estructura repetitiva, entonces. Fíjense acá, si yo escribo esa pregunta acá, se va a pasar por alto. ¿Por qué? Porque si yo la escribo acá, sí, lo voy a hacer. Acá no necesito cadena F porque no muestro ninguna variable. ¿Sí? ¿Dónde lo guardo? La respuesta de ¿quiere seguir jugando? ¿Dónde estaría guardado? ¿Dónde tendría que guardar? En el si no. No. ¿En qué variable? Jugar. En jugar. Perfecto. Entonces, jugar, acá se va a guardar, ¿sí? Lo que el usuario, si puso sí, vuelve a empezar, porque acá va a venir y va a decir, mientras jugar es sí, sí. Si puso que sí, vuelve a jugar. Ahora, si puso que no, cuando viene acá y dice, mientras jugar es no, acá no va a ingresar. Pero quiero que observen algo. Si yo lo ejecuto así como está, nunca me va a hacer esta pregunta. ¿Por qué? Porque como la indentación está dentro de él, toma como que esta pregunta está dentro del si no. Entonces acá tengo que tener mucho cuidado. Tengo que sacar eso. Exactamente. Para que sea parte ni del if ni del else. Es parte del while. ¿Bien? De while. Eso tengo que tener mucho cuidado. Bueno, voy a ejecutar esto, vamos a ver qué pasa. Juego, la verdad. Bueno. Bien. Ya tengo un error, a ver, string lateral. Y cuando sale ese string literal es alguna comilla que se olvida. Como yo. ¿Sí? Después uno se va acostumbrando a los Alicia. Alicia siempre. Bueno, pero se aprende. Aprende cuando te pasa. Es así, como todo. Uno aprende cuando le pasa las cosas. No, en teoría es... Entonces, bueno, en principio pareciera que no hay ningún error. Sí, hay algún error. Jugar igual a sí. ¿Por qué será? Espera, claro, acá. Porque lo tenés que, a mí me pasó el otro día lo mismo, lo tuve que definir como, o sea, lo tenía que poner al principio, ponerle con igual a 0, creo, o igual a algo. Si no, no me dejaba avanzar. Pero vos fíjate que yo acá lo tengo. No, ya sé. No, está bien lo que vos decís, lo tengo que definir antes. Pero fíjense. Pero es con un solo igual. Exactamente. Y si no, mira el error.
El error acá me está dando la ruta donde está guardado el archivo primero, ¿no? Y después me dice qué clase, fíjense, me dice en qué línea está, en la línea 11, ¿sí? Y algo me está diciendo del error, ¿ven? Jugar igual así. ¿Sí? Nombre jugar no está definido, claro, porque yo acá estoy haciendo una igualdad, y en realidad esto no es una igualdad, es una asignación. Yo le estoy Claro. asignando el sí a jugar. Lo que te pasó a vos, Marcelo, es justamente eso, que la variable no estaba definida porque no le habías puesto si era entero, si era de tipo string, ¿sí? Entonces ahí te estaba dando el error, que está bien lo que decís. En este caso era otro. En este caso era otro el error. Entonces, vuelvo a ejecutar, vuelvo a guardar, y ahora sí. Entonces me dice, ¿cuál es el resultado de 2 por 2? Fíjense, todo esto lo pasa por alto porque en realidad lo primero que ve el usuario es este. ¿Por qué? Porque yo ya empiezo diciendo, sí, va a jugar. Una primera vuelta sí o sí obligada. Si no, yo tendría que volver a hacer esta pregunta acá al principio. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es 2 por 2? Voy a aceptar. 4. Ah, me dijo que no era. Ahora vamos a ver por qué. Vuelvo a intentarlo. Usted tardó, y fíjense, 23 segundos, claro, me puse a hablar en responder. Ahora vamos a ver cómo hacemos para que me muestre directamente 23 y no todo esto con decimales, ¿sí? Pero vamos a ver primero por qué no, por qué fue al si no. A ver. Porque fíjense que me está tomando acá, vuelve a intentarlo. No me tomó acá si respuesta es igual a... Carla, vos Sí. acá en el ejemplo pusiste el print al lado del else, o no sé cómo se pronuncia, y sin los 2 puntos. Es decir, else y pegado sin los 2 puntos. Ah, pero ojo, Consuelo, que eso lo escribí, no lo escribí en Python. Mira, si es así lo puedo modificar porque debe ser un error. Espera que yo esté... No, espera, a ver qué puedes. ¿Por qué no me está tomando el if? Ahora después voy a acomodar eso. Si respuesta es igual a 2 por número al azar. Esto está bien. Número... A ver si lo pongo entre paréntesis. Por algo no me está tomando, ¿se dan cuenta de cuál es el error? O sea, no tengo error de sintaxis, pero sí tengo un error que no me está dando juego. Entonces, a ver. ¿Cuánto es? Fíjense cómo va cambiando. Primero me preguntó 2 por 2, ahora me pregunta 2 por 5. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la función esta random, ¿sí? Entre 1 y 10 me va, cada vez que ejecuto, un número diferente, o puede ser igual, pero va a ser otro número. ¿Cuánto es 2 por 5 o 10? Vuelvo a intentarlo. ¿No tendrás que ponerlo al ser una variable entre llaves? No, porque en este caso yo no No, estoy tampoco. mostrando el resultado, sino que estoy operando. Lo que no me está mostrando, o sea, está directamente pasando el alto. Por alto Sí. esto. Respuesta. Esto está bien escrito, respuesta. ¿No será el espacio, Carla, ese que hay entre if y A ver, tiempo final inicio? vamos a Me probar. parece. Dale. Dos por 8, 16. Vuelvo a intentarlo. No. No. ¿Qué es lo que no me está? Acá hay un error de... No, pero tiene que ser el error ahí en el if, porque la respuesta es del if. Claro. Claro, sí, directamente está pasándome, o sea, como que la respuesta es igual a... Y si le sacás un igual, probás sacándole un igual. No, porque el igual tiene que ser, eso tiene que ser una igualdad. Sí, Si sí. no pasa Claro, una porque si asignación. no igual lo asignás como variante. Asignado, Claro. Está. claro. No, tiene que ser sí o sí. Esto está bien, ahora, pero ¿por qué no me está tomando? Número al azar está acá. O sea que el número al azar, antes de que se ejecute, ya lo tiene y no vuelve a cambiar. Respuesta, segundo. A ver, ¿qué es lo que va a hacer? Carla, si no veo mal, ahí en respuesta igual a input, no hay un corchete y un no, o veo mal yo. No, acá, no. Sí. Acá le estoy asignando lo que... Sí, pero no hay un paréntesis y un corchete, no. Veo mal yo. No.
abro y cierro paréntesis. No, Esto está bien. ¿no? No, vi que habían corchetes. ¿Será que el if está dentro del while? ¿No tiene que estar afuera la respuesta? O sea, No. No, porque justamente vos vas a hacer todo esto si es que la persona dijo que sí. claro, pero, o sea, entonces después sí, claro, no, está bien. No, Sí, tiene espera, sentido. me parece que, a ver, espera, me parece que está acá la cosa. A ver. Me parece que esto iba todo, vamos a probar. Porque me está pasando por alto eso. No, no, porque vieron que ahí me dio error, a ver, lo vuelvo a ejecutar. De paso para que nos vayamos acostumbrando a los errores, ¿ven? Indent. Claro, Ahí ya me está diciendo que hay un error directo. Entonces, ese está ahí, ese está ahí. A ver esto que no está pegado, que sea eso. No, pero... Mm. 2 por 1, 2. Debe ser una pavada y no se tardó. o sea que hasta el tiempo llega. Sí, Pero bien. claro. No, es que esto lo hace todo bárbaro. El problema está acá y no me puedo dar cuenta cuál es el problema. Después está bien escrito, si no me daría otro error. O sea, el problema está acá, porque fíjense que no me está tomando este if, pero sí me toma este else. ¿Sí? O sea, porque esto lo toma, pero no me está tomando acá, o sea, o no me está tomando cuando... O no te está tomando el entonces, a lo mejor. Y El de los 2 puntos, sacalo, a ver. No, porque ahí me va a dar error de sintaxis. A ver. claro, Sí, a lo mejor sí. ¿Ves? Me da un error, ¿ves? Y me marca acá el... Sí, bien. A ver, esperen, voy a hacer trampa, voy a abrir el otro que yo ya tengo hecho, que es el mismo, para resolverlo y no colgarnos en... Creo que es este. A ver, sí, respuesta no, ¿ven? Muchas cabezas mirando. Bien, excelente. Está entre paréntesis. Sí, pero yo se lo puse después, ahora lo vuelvo a probar, pero se lo puse después. A ver, acá. Ah, miren lo que es. Acá. El entero. Miren lo que es. ¿Se acuerdan que cuando cuando el usuario respondía un número entero, yo acá tenía que poner int? claro, ahí era. Ahí debe estar el error. A ver, vamos a ejecutar acá. Verso 2 por 6, 12. Felicitaciones, ahí está. No lo tomaba como entero. Claro, no estaba tomando la respuesta como entero. Quizás la tomaría como un real, entonces uno tiene que poner 12,000, que de paso, en lo que es programación, al número real le dicen con coma flotante, ¿sí? Un número flotante, cuando hablan de números flotantes, son números reales, ¿bien? Y acá vamos a hacer lo siguiente, para que no salga esto de 2,777 segundos, vamos a utilizar esta función que no es necesario llamar en ninguna librería para utilizarla, pero lo que hace es redondearme, ¿sí? el resultado, que es esta, round. ¿Bien? O sea que va a redondear el cálculo de lo que guarda final, lo que guarda inicio me lo redondea, como para que quede más prolijo nada más, es un detalle. Vuelvo a ejecutar para que vean la diferencia. ¿Cuál es el resultado de 2 por 10? 20. Entonces, usted tardó 3, bueno, acá le tendría que poner segundos en responder. ¿Quiere seguir jugando? Si yo le pongo que sí, ¿cuál es el resultado? Y así lo va a hacer, usted tardó 3 segundos. ¿Es mal? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Quiere seguir jugando? Sí. Si le pongo, ¿cuál es el resultado de 2 por 4? 9. Vuelve a intentarlo. ¿Sí? Fíjense que este tiempo, depende de dónde lo coloque, es el tiempo que me va a devolver. Fíjense que acá, como fue todo, yo lo hice todo muy rápido, siempre primero porque me está redondeando. Si yo no lo redondeo, va a haber diferencia entre cada uno de estos tiempos, ¿sí? Pero claro, debe ser uno 2,8, el otro 2,85 y el otro 2,86. Ni siquiera pasó un segundo entre cada una de las respuestas, por eso me lo redondeé a 3. ¿Me explico?
Por eso siempre dice lo mismo. Esperen que le voy a sacar el round así. Se lo voy a sacar, que me dé el tiempo así en bruto, sin redondear para... Esperen que lo voy a cerrar ahí. Lo cierro así, no muestra la pantalla de la red. Ahí está. Entonces, fíjense. ¿Cuál es el resultado de 2 por 5? 10. Felicitaciones. ¿Ven? 3,4483. ¿Quiere seguir jugando? Sí. ¿Cuál es el resultado de 2 por 3? 6. Felicitaciones. ¿Quiere seguir jugando? Sí. Fíjense que ahora, aunque yo respondí enseguida, vuelvo a intentarlo. La diferencia entre los tiempos es, o sea, hay una diferencia entre una y otra. Cuando yo le pongo ese para redondear, si yo respondo enseguida, claro, la diferencia al redondear no se ve, ¿sí? Nada, eso es un detalle, nada más. Por si les pasa que que ustedes están haciendo esta prueba y les da siempre el mismo número, si lo están redondeando, bueno, no es que el ejercicio esté mal, es que no llegó a pasar un segundo completo como para que me muestre el segundo que sigue. ¿Me explico? ¿En eso? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Sí. Ah, bien. ¿Quiere seguir jugando? Sí. No le voy a decir que no. Listo, ¿ven? Terminó el programa. ¿Ven? Ahí aparece el PROM. Terminó el programa. O sea que el algoritmo funciona. ¿Sí? O sea, el juego está hecho. Bien. Fíjense que, esto lo minimizo, este programa está hecho, bueno, ahora lo voy a volver a subir por esto que dice Amparo, que yo no me había dado cuenta, ¿ven? Ustedes se van a encontrar el Classroom con ese archivito que dice que es una biblioteca y todo eso, es una hojita nada más, como para que tengan de teoría. Y bueno, acá vienen las dos módulos, las dos bibliotecas que usamos, ¿sí? El link para que vean todo esto que yo les mostraba, ¿sí? El link a esto directamente. Y después este mismo ejercicio que hicimos, ¿sí? Que acá está lo que me decía Amparo, ¿dónde era? Ahí en Elsie. En Acá, ahora se los voy a corregir, porque esto yo no lo hice. Carla, acabo de pasar ese ejercicio a Sí. Python, ¿no? Sí. Y metí un error, después de acomodarle lo de Elsie, metí un error en el último jugar, igual input, donde tiene que cargar el sí o el no, metí un error, en la primera J. Fíjate que a este jugar de acá arriba no te hayas equivocado, te hayas puesto otra letra. No, está igual. Mandame una captura, mandámela por el WhatsApp. Bueno. A ver si lo puedo, si me doy cuenta que es. Bien, y lo que a ustedes les queda de tarea es hacer este ejercicio que yo acabo de hacer, hacerlo en su Python, y agregarle este otro punto que es, si acertó, o sea que acá, dentro de este if, antes del else, si acertó y el tiempo en responder fue menor a 3 segundos, que el mensaje sea de felicitación. Y si lo hizo en más segundos, que sea aprobado, pero con la sugerencia de que la próxima vez debe ser más rápido. Entonces, fíjense, si el resultado es correcto, o sea, dentro de este if, ustedes van a tener que hacer ¿qué otra estructura van a tener que hacer para resolver esto? Otro de tiempo. Con tiempo. Van a tener que utilizar el tiempo todo, pero la estructura, ¿cuál va a ser? Van a tener que utilizar otra estructura ¿cómo? Repetitiva no. Otro igual a otro if, pero que va a estar adentro de Otro if. este if. Claro. O sea, si esto es correcto, entonces voy a tener que hacer tal condición, y sí, la condición va a estar con el tiempo. Si tiempo es menor a 3 segundos, que sale tal cosa. Si no, si es mayor, va a salir este otro mensaje. Bien, todo eso adentro de esta estructura. Si no, si directamente el usuario respondió cualquier cosa, todo eso lo va a pasar por alto y va a imprimir lo que pusimos dentro del else. Bien, yo ahora acomodo esto y lo vuelvo a subir a este archivito en 2 segundos. Y ya Te tienen hago una consulta.
Sí, decime. y no molesta más. No, no me Dice que cuando tenemos que descargar algo en una variable que es número entero, ponemos int Sí, adelante de input, sí. cuando es sí o no, o sea, es No pones ¿se pone nada. algo adelante? No, yo lo Nada. tengo como string. En el caso que en algún, que a lo mejor haya algún error por algún ejercicio que lo requiera o alguna otra versión, cuando nosotros utilizamos cadena de caracteres, una palabra, es, el tipo es string. ¿Recuerdan ese string? Ese es el tipo de, o sea, cuando es más de una letra. Y si es una sola letra, es char. ¿Sí? Recuerden, revean las primeras clases cuando vimos los tipos de datos. ¿Sí? De números habíamos usado enteros y reales, ¿sí? Y si el dato era de tipo letra, de tipo carácter, era char o string. ¿Bien? Fíjense en las primeras lecciones y si no me preguntan. Bueno, ahora corrijo eso y lo subo y tienen esta tarea. Pasar este ejercicio, incorporarle este otro punto, y bueno, y fíjense que ya utilizamos la estructura repetitiva mientras, o sea que toda la guía de mientras, si ustedes la quieren ir haciendo en Python, ya están preparados para hacerlo, lo pueden hacer tranquilamente, ¿sí? Ustedes por ahí no esperen lo que yo les diga de hacer los ejercicios. Ustedes ya creen que, bueno, pueden seguir, inténtenlo, no hay ningún problema. Cuanto más se practica, mejor, ¿sí? Más, o sea, nunca está de más práctica, ¿bien? Aunque no salga, no importa, eso ya es un valor. Aunque no me salga el ejercicio, en ese no me salió, aprendí. Es así, créanme. Así que bueno, ahora corto esto y hago esa modificación y los dejo. Y háganme las consultas que requieran. Y bueno, ya nos queda poco. Igualmente, ya nos ha pasado en la semana, se están haciendo ejercicios, pueden mandarme, no hay problema, por ahí yo tardo más en responder, porque por ahí estoy en clase o lo que sea. Pero bueno, si están practicando, mándenme igual, lo vamos viendo. Siempre por privado porque es más cómodo, ¿sí? Así que bueno, que estén bien y seguimos conectados, por lo menos hoy hasta las 8. ¿Bien? Listo, Carla, Bueno, gracias. Listo. Gracias. Adiós, nos vemos. Chao, Chau, chau. chau.